Qué grato saludarte, Wendy, Roberto, Jaime. Sí, realmente ha sido un día bastante ajetreado en Quito. Inclusive los movimientos de la Asamblea te dejan a pensar muchas cosas. Hay una primera votación, 128 votos a favor de la ley contra la violencia. Llega el tema del COIP y se dispersan todos, pero esos son los temas del día a día de la Asamblea que ya es incalificable. Yo pensé que era por el concierto de Luis Miguel que te habías ido ayer, mi querido Rodrigo, que estabas así todavía trasnochado y todo meditabundo y esperando a que nos caliente el sol. No, realmente hoy día sí ha salido el sol acá en Quito porque el frío estuvo muy fuerte. Más bien nos preocupan las lluvias que están en la costa, que han sido aguaceros torrenciales. Sí, Confiemos que esto no pase a mayores en lo que a daño respecta. Ya el clima es un tema sobre el cual poco o ningún control se tiene. así es. Vamos entonces a arrancar esta entrevista junto a mi compañero Roberto Gómez. Adelante, Roberto, y bienvenido una vez más, Rodrigo. Un gusto saludarte, querido Rodrigo, un gusto poder conversar contigo. Qué bueno que vamos a hacerlo sobre este tema particular, ¿no? Sobre lo que significa, lo que pudiera significar retomar en Ecuador eh, el tema del salario del trabajo por horas. ¿Es realmente importante? ¿Pudiera significar de verdad un cambio? Hoy la restricción en alguna medida es que lo que el IES permite, básicamente puede registrar a alguien hasta por un mínimo de 4 horas, si no me equivoco, porque es media jornada. Pero eso es en el IES. ¿Hay algunas otras modalidades formales? ¿Y cuál pudiera ser el cambio teniendo estas modalidades formales? ¿Cuál pudiera ser el beneficio de tenerlo por hora? Si es que hubiera algún beneficio. Un gusto saludarte, lo digo que no poder conversar contigo. De igual manera, Roberto, siempre grato acá. A ver, yo creo que primero, y voy a comenzar por ahí, has puesto el dedo en la llaga. Los últimos muchos años, más de 10 años, se han legislado reformas en materia laboral, las cuales no aterrizan en reformas en materia de seguridad social. Me explico. Tú hablas de 40 horas y perfecto. Mientras hablemos de las 40 horas estamos bien. Pero si hablamos de una jornada parcial permanente, el momento que tú quieres aplicar el tema de los aportes al IES en base al número de horas efectivamente trabajados, que sería la jornada parcial permanente mínimo de 4 horas, ya tienes recargos adicionales. Para otras formas de contratación que se han planteado, el IES ni siquiera las considera como formas de contrato. Entonces, este divorcio que se ha manejado es el primer problema. Ahora vamos a la otra parte. Cuando hacemos referencia a la jornada parcial permanente, hacemos referencia a un contrato de mínimo 4 horas, pero de manera regular. 4 horas de lunes, 4 horas del martes, 4 horas miércoles, 4 horas jueves, 4 horas viernes, por decir el caso, o en en alguna otra forma de acuerdo entre las partes. Esto de aquí no es contrato por horas. Contrato por horas es lo que teníamos previo la legislación del 2008, en donde el ejemplo personal, perdón que vaya a lo personal, como estudiante, yo revisaba mis horarios de clases, me reunía con la empresa y les decía, ok, en este periodo académico, yo tengo estos huecos en mis horas, tengo 3 horas el lunes, tengo 2 horas el martes, el miércoles no tengo espacio, el jueves, y si había un acuerdo, tú distribuías las horas de trabajo con las horas de la universidad, en el caso de un estudiante. En otros casos también se puede aplicar de acuerdo a las jornadas huecas. En un contrato de generación de contenido de redes que se pueda contratar por horas en lugar de por factura, tú trabajas ciertas horas para ciertas compañías o ciertas empresas dependiendo las disponibilidades y los requerimientos de las empresas, distribuyendo tus horas de acuerdo a tu disponibilidad y de acuerdo al acuerdo que tengas con la otra. Eso es contrato por horas. Y eso es lo que en el Ecuador, por un disparate de un fulano de hace unos años atrás, está prohibido. Y, y eso, si hoy se da,
¿Se elimina lo otro que existe? No sé cuánto se conoce o cuánto adicionalmente se conoce, o si pueden entrar variables todavía en lo que se pudiera preguntar. Eso, lo que se va a preguntar, borra que se puedan hacer contratos de 4 horas diarias establecidos de manera permanente o contratos de jornada completa de 8 horas más la hora extra permanente, o esto lo que viene a ser es un adicional a lo que hoy tenemos. Con lo cual, no sé, el criterio pudiera ser, dependiendo de si es una u otra cosa, que esto le abre puertas a la gente que no tiene trabajo formal y quisiera tenerla y tiene, como tú explicabas, huecos que quisiera llenar para tener un poco más de dinero, o realmente friega a las personas que hoy ya tienen un trabajo, que tienen una jornada de 4 horas o de 8 horas y que les van a modificar todo para cambiárselo por hora. Es complementario, reemplaza una cosa a la otra de lo que se sabe, de lo que se preguntaría. A ver, primer punto, no podría bajo ningún concepto reemplazar nada, porque un trabajador, en mi caso, que tengo mi contrato, sea de jornada parcial permanente, sea contrato productivo, sea la modalidad de contrato que yo tenga, esa permanece tal cual. La ley no va a ser, no tiene carácter retroactivo. Más bien lo que permite es que la gran masa de gente que no tiene empleo pueda encontrar espacios de empleabilidad donde, de acuerdo al prorrateo de las horas que trabaja, si trabaja 2 horas, se aporta sobre 2 horas y sobre esas 2 horas está el 13º, 14º, fondos de reserva y demás. Fondo de reserva habiendo cumplido el primer año, obviamente. Eso es lo que abre. Abre espacios de empleabilidad, pero hay que reconocer algo. Y yo creo que esto no está dentro del diálogo. El mundo cambió. El mundo viene cambiando a pasos bastante acelerados los últimos 20 años. Y la pandemia aceleró muchísimo más. Entonces, los requerimientos laborales, las condiciones laborales del planeta se han modificado. El Ecuador, con un código que ha sido modificado, en lugar de modificarse hacia el presente y futuro, se ha modificado radicalizando el pasado. Lo que ha hecho es matar la disponibilidad de empleo. Ese es el problema. Entonces, lo que hacemos es abrimos puertas de contratación de acuerdo a los requerimientos tanto de empresas como disponibilidad de los trabajadores, en donde no estemos cerrados a modalidades rígidas absolutamente obsoletas, sino estamos acercándonos al futuro. Y entonces, en alguna medida, pues al ser adicional, al ser complementario, lo que pudiera pasar es cuando las empresas hoy pues requieren un número de horas extras, un número de horas de trabajo. Porque las empresas quieren trabajar la mayor cantidad de tiempo posible. Pero lo que se le abre la puerta es a la empresa asignar alguna tarea puntual, contratar gente que puntualmente la pueda hacer adicional, y a los que están deseando, ofertando su trabajo, deseando trabajar, eh, pues les abre espacios para acomodarse de acuerdo a sus tareas de cuidado, de estudios o disponibilidad de tiempo por cualquier otro motivo. Yo te agradezco un montón de mi parte, estimado Rodrigo, por estas tan claras y cortas explicaciones que nos permiten en poco tiempo profundizar. Y le paso la palabra a Wendy, que está en estudios principales, que también quiere hacer, tiene sus inquietudes. Muchas gracias, Rodrigo. Un gusto saludarte como siempre. De igual manera, un abrazo, Roberto. Gracias, Roberto. Rodrigo, me consultan y vale la pena sí la aclaración, porque, a ver, como decimos comúnmente, ¿no? Echa la ley, echa la trampa. También va a existir por parte de pronto algún avesado empleador de que diga, bueno, voy a despedir personal y solo voy a necesitar que me trabaje 3, 4 horas o 2 horas, pero claro, lo va a recontra que cargar de trabajo y lo va a volver a contratar haciendo la típica. Usted se va y yo ahí le doy algo y lo vuelvo a contratar, pero por horas. Se puede hacer esto porque habrá, y lo hemos visto en otras ocasiones que sí se ha dado. Hay personas que le han dicho, bueno, los despido y todo, pero los voy a contratar bajo la modalidad de, qué sé yo, de servicios prestados nada más, y usted me va a trabajar tanto tiempo o tales días y tantas horas. ¿Qué pasa con eso? Ay, si alguien decide despedir a alguien, ¿ya? Tiene que cumplir con todo lo que determina la ley.
el despido intempestivo está tipificado, hay el desahucio y hay un sinnúmero de costos, que de hecho las reformas del 15, cuando se planteó la ley mal llamada de justicia laboral, lo que hicieron generaron un sinnúmero de protecciones adicionales a los trabajadores que han derivado en un freno a la contratación. ¿Por qué? Porque yo no tengo garantías, yo necesito contratar a alguien por un año y el contrato a los 90 días se me vuelve indefinido, pues yo simplemente veo otras maneras de ver cómo suplo esa necesidad, porque ya el contrato a plazo fijo que no está. Y eso creo que es importante mencionarlo. En la consulta popular se retoma el contrato de plazo fijo y se retoma el tema de trabajo por horas. Sí, Ahora, si hay gente que quiere contratar por fuera de la ley o quiere hacer trampas, para eso está el Ministerio del Trabajo, donde se ponen las denuncias y los casos que se han presentado y el ministerio debe actuar, no necesariamente por oficio, pero debe actuar por denuncia. También se podrán hacer lo que se llaman inspecciones ex post, donde se vean quienes hayan incumplido, qué trabajadores salen de nómina y luego reingresan a nómina. Todo eso está registrado en el y ministerio. ahí viene el sarcasmo de mi pregunta, ¿no? En algún momento el Ministerio del Trabajo habrá trabajado en eso, en ese tema, porque sí hay muchas empresas, muchos empleadores que lo hacen. Los tienen mucho tiempo a sus empleados durante muchos años y no los afilian al Seguro Social, es decir, no tienen las prestaciones con todas las de la ley. Simplemente esas personas tienen años. ¿Bajo qué modalidad? Bajo, qué sé yo, facturación o simplemente están ahí durante muchos años y luego muchas gracias, chao, usted se fue o lo despedimos y ya está. Eso ha pasado y sigue pasando lamentablemente y sabemos que en el Ministerio del Trabajo no siempre hemos visto respuestas ante este tipo de situaciones, Rodrigo. A ver, voy a serte muy franco, muy directo. O sea, este tipo de cosas han pasado y podrán seguir pasando. Pero si ponemos más trabas a la contratación, pues la cosa se complica mucho más. Mientras más De la contratación flexibilizas por las horas. relaciones laborales, más liberalizas la relación laboral, mayores espacios de llegar a acuerdos y hacerlos de manera transparente. Claro, Esa es la triste realidad. yo O estoy a sea, favor del contrato por horas para las personas que realmente lo necesitan. El problema es que se vaya a dar cuando a ciertos empleadores se malacostumbren a quererte contratar por unas tantas horas nada más, recargarte de trabajo y que las horas no sean realmente bien remuneradas como lo estipularía la ley o como deberías ganarla, sino que aprovecharían la situación como para decir, ah, ya lo contrato por 3 4 horas y muchas gracias, chao, pero no se las pagan bien. Ese es el único inconveniente y que habría que estarlo revisando y estar ojo ahí con eso. el Ecuador tiene dentro del código un cálculo de hora trabajada para en base a ese cálculo valorar la hora extraordinaria y la hora suplementaria. En base a ese mismo cálculo, no creo que hay que inventar mucho el agua tibia, se debe calcular la hora de trabajo. Ahora ahí, en esa hora de trabajo, el tema que no se ha debatido ampliamente es si en esa hora se va a calcular el proporcional correspondiente a 13º, 14º. Ahí viene una discusión que hacer con el fondo de reserva, porque el fondo de reserva es un derecho que se adquiere a partir de cumplir el primer año de servicios con el empleador. Entonces, pero son temas que se deben trabajar y discutir No de dejarlos manera en el aire, abierta y claro. transparente. Exactamente. Sí, o Que sea, no queden en pero el no aire. esperar, no esperar maravillas ni satanizarlo, porque el Ecuador sataniza todos los cambios. Y el Ecuador, si por algunos dinosaurios fuera, y perdón que lo tope en ese término, fuera, el Ecuador debería seguir en la edad de piedra. Así es. Lo Porque, importante, porque usar tecnología en agricultura, por ejemplo, está muy mal visto. Casi hay que regresar a la pala y el asadón para trabajar la tierra en lugar de utilizar tractores hay que o en el avanzar día en de todos hoy los drones para sentidos. fumigar. Hay que avanzar en todos los sentidos. Lo que sí es que debe haber una información permanente, un engranaje, que todo esté engarzado y que todo funcione como tal. Porque se pretende una cosa, está perfecta la iniciativa, es maravillosa.
El tema es que todo funcione y me refiero netamente a un Ministerio de Trabajo que esté pendiente de estas cosas y que se dé cuenta de este tipo de situaciones que se pueden dar para que no se vean perjudicadas aquellas personas que lo único que quieren, la intención que tienen es el bien, el desarrollo del país y el bien personal. Gracias, Rodrigo, por haber estado con nosotros. Gracias a ti, Wendy, y gracias a I99. Te Fuerte mando un abrazo. abrazo. Vamos a seguir molestándote en el transcurso de los días. Siempre se nos quedan muchas cosas pendientes. Estuvo con nosotros Rodrigo. Bueno, pues vamos a seguir con más aquí en la programación de I99.